electricidad y magnetismo. Mi matrícula es EM000054. Mi nombre es Verónica Victoria García Pérez. ¿Qué es un circuito eléctrico? Es una serie continua e ininterrumpida de conductores eléctricos. ¿Qué quiere decir esto? Que es una serie, en este caso el ejemplo, tenemos nuestra resistencia, nuestro inductor y nuestro capacitor. De aquí deduciríamos que sería un circuito RLC, en el cual es un circuito cerrado por donde no circula un voltaje y una corriente. ¿Qué son las leyes de Kirchhoff? Son las leyes que se aplican para resolver circuitos. Tenemos la primera ley de Kirchhoff, que es la ley de voltaje, que nos dice que la suma de las caídas de voltaje en un circuito en serie es igual al voltaje de fuente. Y la segunda ley, que es la ley de la corriente, nos dice que la suma de las corrientes que entran en un punto de un circuito es igual a la suma de las corrientes que salen del mismo. Aquí podemos ver una resolución de un circuito por Kirchhoff. El primero nos indica que en el nodo A este sería la segunda ley de corriente, donde nos dice que en un nodo siempre habrá una corriente de salida y dos de entrada. Aquí, como lo podemos ver en el dibujo, en el punto A entra la corriente I1 y 2 y nos sale la corriente 3. Si fuera por el método de Bañas, dividiríamos nuestro circuito en la malla 1 y en la malla 2. En la malla 1 tenemos del lado izquierdo del dibujo, tendríamos que sumar los voltajes, en este caso sumamos la fuente, nosotros le damos la dirección del sentido convencional de más a menos para el circuito para aplicarlo. Tendríamos el voltaje que pasa por nuestro resistor más menos el voltaje de la siguiente fuente más menos el voltaje de nuestro resistor de 9 ohms. Aquí podemos observar que solamente usamos voltajes y nuestro voltaje siempre va a ser igual a 0. En la siguiente malla ocuparemos el circuito del lado derecho y ahí tendremos otra vez la sumatoria de todos los voltajes de los componentes que constituyen nuestra malla. En este caso sería la fuente, nuestros resistores y nuestra fuente. Ahí consideramos, dependiendo de cómo estamos considerando el sentido de la corriente, cómo serían nuestros voltajes, positivos o negativos. Estos siempre se igualan a 0 y entonces se empieza a resolver el circuito. ¿Qué es una fuente? Es un elemento activo que es capaz de entregar energía. Existen dos tipos: la fuente de voltaje, que es capaz de generar una diferencia de potencial en sus extremos, o la fuente de corriente, que proporciona una corriente eléctrica para que otros circuitos funcionen. Algunos ejemplos de fuentes son las baterías químicas, que son las pilas, los generadores, la energía térmica, la convección hidrodinámica, la emoción termoiónica, las celdas solares, el efecto piezoeléctrico y el efecto eléctrico y termopares. ¿Qué es una fuente de alta tensión? Estas fuentes se emplean cuando las corrientes eléctricas son mayores a las tensiones nominal eficaz. ¿Cuál es nuestra tensión mayor normal eficaz? Serían los 100 volts que ocupamos en los contactos de nuestras casas. ¿Para qué nos funciona una fuente? Es una fuente preestablecida para minimizar las pérdidas en el transporte de energía eléctrica. Normalmente es un circuito trifilar que reduce los problemas de la caída de voltaje y la pérdida de potencia en las líneas. Y el objetivo es proporcionarlo en los 120 volts. Normalmente tenemos dos líneas y un neutro. Este está aterrizado. A este sistema se le llama sistema Edison.
Se utilizan cables de nudos aéreos y cables coaxiales especiales. Nosotros podemos ver en las torres eléctricas que están en las calles que tienen tres cables, los cuales están separados porque están con una distancia muy grande de separación para evitar los arcos eléctricos. Métodos para la solución de circuitos. Existen varios métodos dependiendo las necesidades que nosotros tenemos para resolver estos circuitos. Existe el método general de análisis de circuito, el cual se basa en analizar por ramas el circuito para ir encontrando el voltaje y la corriente que hay en ellos. Cada rama se va a ir eliminando hasta que tengamos un solo circuito. También tenemos el método de mallas que ya habíamos visto, que ocupamos dividiendo por secciones, ocupando el voltaje. Y el método de nodo se toma un nodo de referencia y se ocupan las corrientes. También tenemos el método de análisis por conjunto de corte básico. Este secciona un árbol del circuito. ¿Qué es un árbol del circuito? Este se obtiene la ecuación de los nodos de cada conjunto de corte definido por el ramal de árbol. Todo esto es en función de las tensiones. ¿Qué es el método de análisis por lazos básicos? En este caso se utiliza un árbol y las ecuaciones circulares de cada lazo en función de las corrientes. También tenemos la modificación de la geometría de los circuitos. Esto es sustituir fuentes por otras o reemplazarla por varios. Existen dos métodos. El circuito con fuente ideal de tensión entre dos nodos, en el cual si hay dos fuentes A y B conectadas en el nodo, se separan en dos fuentes de tensión conectadas en serie. Esto va a ocasionar que se conviertan en la fuente B' y en la B'. También tenemos el circuito con fuente ideal de intensidad entre dos nodos. La fuente de intensidad del lado izquierdo se cambia a fuente en paralelo en cada rama. Circuitos con fuentes dependientes son fuentes de tensión y de voltaje, las cuales van a depender de la tensión o del voltaje de alimentación. Para esto depende su análisis de cuál queremos utilizar. Los circuitos con amplificadores operacionales son especiales porque, considerándolos en un circuito ideal, no tienen ni corriente ni tensión, por lo cual se deben de sustituir en puertas o en nodos para poder desarrollar el circuito. 1. Si se buscan las ecuaciones nodales, se colocaría la entrada a dos nodos con el mismo potencial. Entonces su tensión sería igual a cero y la salida una fuente de intensidad desconocida. Si se buscan las ecuaciones circulares, se colocaría en la entrada dos nodos unidos en cortocircuito, por lo cual no habrá corriente, pero sí habrá una tensión. ¿Qué es un capacitor? El capacitor es un componente tipo electrostático en el cual se aplica un voltaje, el cual desarrolla unas líneas de fuerzas electrostáticas en él, lo que ocasiona que almacene energía en su campo electrostático. Hay varios tipos de capacitores y reciben su nombre dependiendo del tipo del dieléctrico que estén utilizando. Utilizamos el capacitor seco de placas planas, el cual consta de dos placas metálicas que están separadas entre sí por un espacio de aire o algún material aislante llamado dieléctrico. Como habíamos dicho que dependen de su material, pueden ser de mica, de papel, plástico, cerámica, de aire y al vacío. Los capacitores electrolíticos son de tipo tubular, cuentan con una placa tubular de aluminio, un papel poroso empapado en bórax o cualquier otro dieléctrico químico y una segunda placa de contacto de aluminio.
Estos capacitores ya están polarizados, por lo tanto, ya nos indican en la forma que deben de ir conectados. Los anteriores capacitores secos de placa son indistintos en conectarlos ya que no tienen polaridad. En el caso de los electrolíticos, si están mal conectados, pudieran llegar a explotarse. ¿Qué es la capacitancia? Es la cantidad de electricidad que se almacena en un conductor en función de su potencial eléctrico. ¿Esto qué quiere decir? Que es qué tanto de energía puede almacenar entre sus dos placas. ¿Para qué utilizamos los capacitores? Tienen una gran variedad de aplicaciones. Las ocupamos para arrancar los motores eléctricos, para mantener encendida la lámpara de xenón en los automóviles o en los flash. Se aplica también en las fuentes alternas para mantener el voltaje constante o transformar corrientes alternas en directas. Muchas gracias.